les he habilitado todo el contenido, tanto de las asignaturas de auditoría tributaria 1 y 2, para que vayamos viendo en qué puntos tienen mayores dificultades, ¿sí? Podemos ir intercambiando, pueden ir indicando cuáles son los puntos donde tienen mayor grado de dificultad. ¿Han podido revisar algo? ¿Cómo les ha ido? Mientras van ingresando sus compañeros, podemos estar indicando en qué aspectos tiene más dificultad. ¿Han revisado sistema de facturación para poder hacer evaluación de facturas? ¿Cómo les ha ido en tratamiento tributario de actividades? ¿Se están ubicando ahí? Tanto tratamiento tributario de actividades como sistema de facturación va a tener relación con la fiscalización de los 4 impuestos, ¿no? Y también con la determinación de los 4 impuestos. ¿Cómo les fue? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasó? ¿Están callados? Vamos, jóvenes. ¿No hay dudas? ¿Me escuchan? No. Hoy día ha estado fallando bastante mi internet. ¿Me escuchan? Sí, licenciada. Bien, entonces, ¿por qué no me contestan? A ver, vamos. Tiene que haber comunicación, jóvenes. Sí, en esta semana y la siguiente tenemos que comunicarnos bastante para poder aprovechar, ¿sí? Si no hay diálogo, no voy a saber cuáles son las dificultades máximas que tienen. ¿Qué dice? ¿Podemos ver? A ver. A ver, ¿qué parte han revisado? ¿Hasta dónde han revisado? Gloriano, ¿has entrado directamente por la plataforma? Cuando se entra por la plataforma no es necesario pedir permiso. Bien, ¿cómo les ha ido? A ver. ¿Qué me pueden comentar? ¿Hasta qué parte han revisado? Podemos ir mencionando. Bien, así no vamos a avanzar, vamos a perder tiempo nada más. ¿Qué dice? Yo quiero saber dónde tiene más dificultad para empezar por esa parte. Si no, voy a tener que empezar desde un principio hasta donde alcancemos. Pero si ustedes me puntualizan dónde tienen más dificultad, puede ser que resolvamos más rápido
los puntos en que tienen dificultad. Bien, ¿qué pueden indicar? ¿O no han estudiado todavía nada? Hemos tenido un día, ¿no? Pasado un día para poder revisar. Por eso hemos puesto pasado un día. La siguiente semana sí vamos a pasar 3 días seguidos, ¿no? Porque el día viernes van a sortear al mediodía. Entonces, bueno, de acuerdo a la materia que salga, necesitan disponer todo el tiempo para poder prepararse. Entonces, por eso hemos quedado y he hablado con, en este caso, el jefe del taller, ya para indicarle que vamos a pasar lunes, martes y miércoles a las 8 de la noche, 8:15. ¿Está bien? Eso ya está confirmado. ¿Ya? Y hemos quedado en aclarar dudas el domingo, pero si no van a tener dudas, entonces, bueno, de repente nos vamos a reunir en vano. ¿Qué dice? ¿Han resuelto algunos ejercicios? ¿Han revisado teoría? ¿Cómo les ha ido? ¿O están seguros de que no va a salir la asignatura? A ver, Gloria, ¿qué puedes decir? Licenciada, disculpe, como estamos con tanto de teoría con licenciado Rocha y licenciada Espada, la verdad yo me he desubicado. ¿Ha mandado usted ejercicios o nosotros tenemos que buscar, como dijo, No, hay varias prácticas que he puesto. He en puesto el una práctica Classroom? para cada impuesto, sí, una práctica para cada impuesto, una práctica para fiscalización de cada impuesto, ¿sí? Sí, pero ahorita estoy entrando al Classroom y no veo nada, no sé si está mal, tal vez mi Classroom de mí o mi... Qué raro. A ver, déjame revisar. No creo que esté mal. Un segundito. Está bien, es examen de grado, periodo 2, 2022. Voy a compartir un segundo, por favor. Vamos a ver, porque de repente hay algún problema por el cual no estuvieran viendo nada. Quizá por eso no me están pudiendo contestar absolutamente nada. Bien, está habilitado de esta manera. Ya, en principio, hemos analizado la primera parte que correspondía a principios generales de tributación, la obligación tributaria y auditoría tributaria. Sí, hemos tratado eso en la primera clase, tanto principios generales de la tributación, la obligación tributaria y auditoría tributaria. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Está bien, ¿no? Se puede ver en la segunda clase que hemos tenido. Ya hemos reforzado los elementos fundamentales de la obligación tributaria, ya, y los elementos complementarios. Ahí hemos aclarado principalmente conceptos, ¿no? Pero tenían que revisar ustedes en IVA, ITERES, IVA y UE todos estos elementos y también el tratamiento tributario de actividades. Y en esa parte analizamos varios casos. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Eso es lo que hemos hecho las dos clases. ¿Ya? Ahora, a nivel ya de desarrollo, ¿no? Teníamos que revisar el cuadro comparativo del sistema de facturación. Acá tenemos las 3 normas principales, ya para el 2021, ¿no? Tenemos acá para el 2000, en este caso 2016, perdón, la 21 del 2016, ¿no? Tenemos acá la 17 del 2020 y la 11 del 2021. Entonces, acá se les pedía no que revisen toda la norma, pero que revisen la parte de apropiación del crédito fiscal, imputación del crédito fiscal para analizar facturas, ¿ya? Bueno, después
acá tienen para determinar los elementos fundamentales y los elementos complementarios, tanto para IVA como para IT. Ya hemos dado los conceptos, por tanto, revisando la ley, ya podemos ir repasando esa parte teórica. Luego tenemos tratamiento tributario de actividades y esta tabla la hemos explicado en la clase anterior. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y habría que en cada impuesto, en IVA, en IT, ir mencionando qué actividades están en cada columna. Ya, entonces con eso ya van completando la revisión de esa parte. Y luego tienen por tipos de empresas. Acá tienen un listado largo. De algunos de ellos les he mostrado ya el análisis. ¿Sí? Bien. Hemos mostrado la anterior clase, entidad educativa, profesional independiente, una consultora. Hemos mencionado hotelería. Los demás casos no lo han visto todavía, ¿no? ¿Alguien ha podido avanzar esa parte? No. Licenciada, de esto, de lo que nos falta, desde librería hasta artista nacional, teníamos que hacer si aplica, si era, ¿cómo se dice esto? Si Las grababa o no en actividades, estas, sí. ¿Qué ¿lo ve? actividades puede tener cada una de esas empresas? Esta es como una preparación para que si encuentras un ejercicio, por ejemplo, de IVA, no importa qué actividad te toque, te ubiques cómo analizar sus actividades, ¿cierto? Ya, si analizo correctamente las actividades, voy a poder declarar correctamente el IVA. Y si fiscalizamos, vamos a saber si podemos hacer cargo o no en esos impuestos. O sea, lo más importante es que podamos determinar el impuesto ya para declaración jurada y también que podamos hacer cargos de acuerdo a la actividad que se dé. Ya vamos a mostrarles algunos ejercicios para que se puedan dar cuenta cómo aplicamos esto luego. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, o sea, a manera de ejercitando, pueden ir planteándose, por ejemplo, yo puedo tomar, por decir algo, una empresa constructora. Ya, entonces, una empresa constructora, ¿qué tipos de ingresos puede tener y a qué impuestos está sujeto? Eso nos va a dar una pauta para ver cómo podemos determinar, ¿no?, el IVA ya en esa empresa. Y también, obviamente, para el IVA, en función de esos ingresos van a haber gastos, ¿no? Entonces, tanto tratamiento tributario de ingresos como determinar si los gastos son deducibles o no deducibles, depende del tipo de actividad. Por eso se ha dado este trabajo, ¿ya? Acá, bueno, no sé, por el factor tiempo es posible que no hagan todo, pero por lo menos tienen una idea sobre qué aspectos pueden ir eligiendo, ¿ya? Si estamos repasando, porque ya hemos llevado la materia, ¿no? Entonces vamos a ir eligiendo los puntos donde más dificultad tenemos. Sí, porque no estamos, ojo, no estamos empezando de cero, ¿verdad? ¿Sí? O sea, no estamos empezando a estudiar materia tributaria de cero, sino que estamos partiendo ya del conocimiento previo que ustedes tienen tratando de actualizarlo. Ya, ahora, me decían que no han visto prácticas. Aquí tienen una práctica, ya, por ejemplo, para IVA y T. Ya, acá tienen ejercicios de IVA y T, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, acá, partiendo de un ejercicio sencillo, ya, de profesionales independientes, ¿no? Sobre esa base puedo hacer también declaraciones juradas para una empresa comercial unipersonal, donde ustedes van a tener distintos tipos de ingresos. Por ejemplo, acá esta empresa comercial unipersonal es una librería. Entonces, en una librería, ¿qué ingresos tenemos?
Ya podemos tener, por ejemplo, venta de material de escritorio, venta de libros. Entonces, ¿qué tratamiento le damos a cada uno? ¿Ya? Y en función de eso, vamos a llenar la declaración jurada. Pero si yo no sé si es grabado, no grabado, liberado, tasa cero o exento, no voy a saber dónde llevar. Vamos a ver a continuación el formulario de IVA. Y lo mismo va a pasar para IT. Ya, entonces acá esta práctica tiene ejercicios de IVA, ¿de acuerdo? Ahora, hay algunos ejercicios que son para hacer declaración jurada original y rectificativa, pero también acá tenemos, por ejemplo, este último ejercicio, ya donde tenemos pagos parciales, es decir, hago la declaración jurada, no la voy a modificar, no la voy a rectificar, pero voy a pagar por partes, no voy a pagar en uno solo el tributo. Entonces, tienen ahí la práctica. Entonces, la idea es que ustedes vayan resolviendo y me digan dónde tienen dificultad para que les indique. Pero si no hacen ningún ejercicio antes, entonces vamos a tener que empezar por resolver uno de ellos, pero bueno, todo lo demás queda pendiente, ¿no? Porque no nos va a dar el tiempo, ¿ya? ¿Sí? Entonces, de la misma manera, les he habilitado, por ejemplo, para RSIVA, ¿ya? En RSIVA tenemos que encontrar los elementos fundamentales y complementarios para el RSIVA por casos. Por ejemplo, ¿cuál es el objeto del RSIVA de dependientes? Que obviamente no es el mismo para contribuyente directo, no es el mismo para retenciones. Acá es revisión de la ley 843 que ya tienen el documento. Luego tienen elementos complementarios también por casos. Ya acá está incluido el ITER retenciones. Lo incluimos el ITER retenciones no porque corresponda al RSIVA, sino porque se retiene RSIVA junto con IT. ¿Está bien? Retenemos los dos impuestos, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, un alquiler sin factura, ¿ya? Si estamos trabajando en una empresa, vamos a retener tanto el RSIVA como el IT, por eso lo hemos puesto IT retenciones acá. Y en esta parte no toco IT retenciones, solamente en esta parte. Ya, luego tenemos tratamiento tributario de rentas, ¿ya? Bien, acá tenemos las rentas, ¿no? Que se tienen por tipo de contribuyente. Ya, por ejemplo, en un dependiente tenemos la renta de fuente boliviana. ¿Cuáles son esas rentas de fuente boliviana? Los sueldos, las horas extraordinarias, comisiones, etcétera. Pero siempre y cuando la persona trabaje en Bolivia. Si trabaja en el exterior y es de fuente extranjera, entonces ahí tengo que aplicar principio de fuente, que ya hemos explicado, ¿no? En las dos primeras clases y hemos analizado el principio de fuente. Luego tenemos los no grabados. Ahora tenemos que ver si hay alguna exención. Por ejemplo, acá en el IT encontramos una exención, ¿no? Para intereses financieros, por ejemplo, por depósitos. Ya, entonces así vamos completando estas tablas. Y si tenemos duda en alguna de ellas, me tienen que decir para que yo vea, para apoyarles, ¿no? Pero tienen que leer la ley. Si no leen, entonces, ¿cómo voy a apoyarles? ¿No? En el caso de los dependientes, acá tienen una tabla ya para clasificar los ingresos que tiene un dependiente, si son cotizables, no cotizables, grabados, no grabados, para con esa base hacer una planilla tributaria. ¿Ya? Entonces ahí tienen la parte teórica. Y para la práctica, ya les he habilitado acá una práctica del RSIVA. ¿Ya? Tienen para contribuyente directo, tienen para dependientes, ¿ya? Y acá tienen para retenciones, ¿no? Entonces, un ejercicio de cada caso. ¿Está bien? ¿Sí? Y lo mismo en IUE, ¿ya? En IUE hemos habilitado, ¿no? Lo primero, análisis de la obligación tributaria por casos, ¿ya? Entonces, en el IUE hay varios casos, IUE con registros, IUE sin registros o también llamados no obligados a presentar registros contables. Todavía tenemos el IUE profesional para fines de fiscalización. Tenemos que seguir tratando el IUE profesional, aunque los profesionales están pasando al RSIVA. Beneficiarios del exterior con actividad parcialmente realizada en el país y otras actividades. ¿Ya? Y también tenemos las sucursales con actividad
parcialmente realizada en el país y otras actividades. Aquí, por ejemplo, tengo que saber para definir ya cuál es la diferencia entre actividad parcialmente realizada en el país y otras actividades. Todos esos aspectos podemos ir repasando, pero yo tengo que saber, ¿no?, en qué parte ustedes necesitan ese apoyo. Luego tenemos acá ingresos grabados y no grabados, requisitos, ¿no? Para los ingresos ya está hecha la tabla, ¿ya? Acá ya está, ¿no? Entonces esto ya es estudiarlo nada más, ¿no? Acá estoy explicando el principio de fuente, ya cuando es fuente boliviana, cuando es fuente extranjera, para determinar si está grabado o no está grabado, ¿no? Entonces, y tenemos que revisar un poquito sobre exenciones e incentivos en el IUE, la parte pero de desarrollo principal ya está, ¿no? Entonces, en esas tareas tienen algunas ayudas, ¿no? Para gastos, lo mismo. Ya acá, por ejemplo, van a ver que los requisitos generales ya están dados. Ahora, tenemos que ir viendo para cada tipo de gasto cuáles van a ser sus requisitos. Acá hay un listado inicial. Hay que seguir incorporando más gastos para ver qué requisitos tienen que cumplir para que sea deducible. ¿Ya? ¿Está bien? Ahora, a nivel de práctica, tienen dos prácticas acá. Una práctica, ¿no?, que es directamente una planilla para calcular IUE. Entonces, en esta planilla, ¿qué hay que hacer? Clasificar los ingresos en grabado y no grabado, y los gastos en deducible, no deducible, pero poniendo los montos para poder totalizar y luego hacer el cálculo de IUE. ¿Ya? Esta es una planilla directamente para trabajar IUE. Y en este otro caso tienen ustedes, ¿no?, varios ejercicios de IUE. Ya, acá tenemos, por ejemplo, un ejercicio de IUE con registros contables, un ejercicio de IUE profesional, un ejercicio para instituciones sin fines de lucro. Acá tienen retenciones, ¿no?, en territorio nacional. Ya, acá tienen también retenciones con destino a la exportación, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una retención para consumo interno y una retención destinada a la exportación? Ya luego tenemos los ejercicios de pagos a beneficiarios del exterior y ejercicios de agencias y sucursales, ¿no? Entonces acá tienen un ejercicio para cada caso del IUE. Ya, eso sería en cuanto a determinación. Ahora, en cuanto a fiscalización, ¿no?, se les ha puesto ya una práctica para poder determinar tanto observaciones formales, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasa si el contribuyente no ha realizado la actualización de datos del padrón? Entonces tenemos que ver en la resolución de contravenciones qué sanciones tiene un contribuyente que no ha actualizado datos en el padrón, ¿ya? Y determinar cuál es el incumplimiento a deber formal y cuál es la sanción que le corresponde. Y si corresponde o no emitir un acta de contravenciones. En eso consiste la primera parte. En la segunda parte ya tenemos ingresos, ¿ya? Por ejemplo, por decir acá, tengo un ingreso no sin medio fehaciente de pago. Entonces, cuando el contribuyente ha declarado un ingreso sin medio fehaciente de pago, ¿no?, ¿qué se le observa? Ya acá nos dice que el contribuyente ha compensado todo el débito fiscal con crédito fiscal. Por ejemplo, tiene derecho a compensar todo el débito fiscal con el crédito fiscal si no tiene medio fehaciente de pago. ¿Tendría derecho a compensar o no? ¿Qué dice? Si yo, por ejemplo, realizo una venta ya por un monto que supera 50,000 bolivianos, debía pagar con instrumento financiero, ¿no es cierto?, para fines de bancarización. ¿Es verdad? Sí, ¿Cómo dicen, se tiene porque que pagar? arriba de los 50,000 se hace con bancarización. Ya, entonces acá, por ejemplo, tenemos que hemos encontrado que ha pagado, ya, pero ha compensado el débito con el crédito, pero ha pagado sin medio fehaciente de pago.
Entonces, si ha pagado sin medio fehaciente de pago, ¿tenía derecho a compensar el débito con el crédito, el vendedor? ¿Tiene derecho o no? No tiene derecho, ¿no? Ya no se olviden que el vendedor, ya si no tiene medio fehaciente de pago, no puede compensar el débito con el crédito. Entonces, acá se le va a tener que hacer un cargo ya para que en este caso pague ese débito fiscal, ¿no? Porque lo compensó con crédito, por tanto no pagó. Entonces, se le tiene que hacer un cargo en el IVA débito para que pague, ¿no? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, comisiones que no se han facturado. Entonces, las comisiones que no se han facturado, ¿a qué impuestos están sujetas? Las comisiones, ¿qué impuestos pagan? Hemos visto la clase anterior, ¿qué impuestos tienen que pagar una comisión? IVA, IT, IVA. Ya, IVA y TIV. Entonces, como no ha facturado, ya entonces tenemos que calcularle, tampoco ha declarado ni ha contabilizado. Entonces, tiene que pagar sobre este monto el IVA, el IT y el IVA y hay que calcular todos esos impuestos. ¿Ya? Entonces, acá tenemos que aprender a hacer observaciones formales y observaciones materiales. Entonces, ya tienen una práctica, ¿no? Lo mismo en la fiscalización del RSIVA, ¿no? Acá tienen un ejercicio cuando se fiscaliza, ¿no? A un contribuyente del RSIVA, ¿no? Por ejemplo, podemos tener, ¿no? Una persona ya que es síndico, al mismo tiempo tiene alquileres, intereses. Entonces tenemos que clasificar primero sus ingresos, a qué impuestos está sujeto, y luego tenemos sus ventas, sus compras para hacer cargos. Ya acá tenemos otro ejercicio para un consultor. ¿Está bien? Ahora, un consultor no va a estar sujeto al IVA, al IT, pero ya no va a estar sujeto al IVE, sino al RSIVA como contribuyente directo. Entonces, los cargos se van a hacer en IVA, en IT y en RSIVA para los ingresos. Para las compras, vamos a observar que la compra es para pagar el impuesto. Entonces, solamente vamos a observar en el impuesto al cual se ha compensado, ¿ya? Entonces, si he compensado con IVA, va a tener que pagar el IVA. Si he compensado una factura que no cumple requisitos con el RSIVA, va a tener que pagar RSIVA. Entonces, de esa manera tenemos que ir viendo ahí. En este momento estoy dando una orientación general, luego vamos a ir ya a ver los casos específicos. Bien, en el caso de IUE, fiscalización. En esta práctica hay observaciones de ingresos, observaciones de compras, observaciones en el RSIVA y observaciones en el IUE con registros contables. Entonces tenemos que determinar cargos para cada punto. Ya vamos a ver cómo vamos a hacer esa determinación, ¿no? Por decir algo. Ya tenemos acá, por ejemplo, por decir una que sea fácil de explicarles, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá que la empresa tiene un servicio telefónico, ¿no? Que ha sido facturado por 10,000, pero la línea telefónica no está en la empresa. Entonces, ¿qué pasa si yo contrato un servicio telefónico y ese servicio telefónico no está en la empresa? ¿Vale el crédito fiscal y el gasto es deducible? ¿Qué opina? ¿El crédito fiscal vale? Estoy pagando por un servicio telefónico que no está conectado en la empresa. No le dicen porque el bien no está en la empresa y no está siendo utilizado para actividades de la empresa. Ya, entonces tendría que pagar IVA crédito fiscal y también tendríamos que hacerle un cargo por el IUE, porque el gasto tampoco es deducible, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay gastos donde tengo que observar ambos aspectos, ¿ya? Tanto el IVA crédito fiscal, vamos a poner IVA crédito fiscal observado y también vamos a calcular el IUE. Entonces, acá tienen
esta práctica que abarca, fíjense, en un solo ejercicio abarca en este caso, ventas, compras, RSIVA, ¿no? E IUE. Y en IUE hay varios puntos de retenciones también. ¿Está bien? Entonces, todas esas prácticas les he habilitado. Ahora, acá simplemente he colocado ya una referencia de los programas que se elaboran para fiscalizar, ¿ya? Ahora, en esta parte, por ejemplo, ¿qué podemos pedir en un examen? Podemos decirles, bien, si vamos a fiscalizar, por decir algo, en el caso del IVA, ¿ya? Si voy a fiscalizar en el IVA, ¿no? Objetivo y defina los procedimientos. Ya, bien, por decir, en un hotel ya tenemos que evaluar el hospedaje, ¿no? Hospedaje a turistas nacionales, a residentes extranjeros y hospedaje puede haber también en este caso, a turistas extranjeros, ¿ya? Entonces, lo primero, antes de hacer un programa, yo tengo que saber cuáles son grabados, cuáles son liberados, cuáles son tasa cero, ¿no? Tengo que clasificar. Ya, por ejemplo, acá, el hospedaje a turistas extranjeros. Y esto tiene que ver con lo que hemos visto la clase anterior, ¿ya? Ahora, yo puedo, por ejemplo, ¿no? determinar objetivos y determinar procedimientos. Por ejemplo, ¿cómo podría, o sea, primero, qué objetivo podrían fijar, por ejemplo, para ver si estos ingresos están bien clasificados o no? Entonces, yo puedo definir un objetivo. Por ejemplo, puedo definir la existencia, ¿ya? Y la legalidad en la clasificación de los ingresos, ¿cierto? Ese puede ser mi objetivo. Ahora, ¿cuáles van a ser mis procedimientos? No puedo hacer un relevamiento de todos los ingresos que tiene la entidad. Y esto lo puedo hacer a través, por ejemplo, del estado de resultados. ¿No? Hacer una revisión del estado de resultados y clasificar cada uno de los ingresos que tiene un hotel, ¿no? Para ver si estos son grabados, no grabados, liberados o tasa cero. Bien. Ahora, también podemos hacer una prueba global, por ejemplo, ¿sí? Partiendo del estado de resultados, yo puedo determinar, ¿no? Cuál es ya, en este caso, el total de ingresos que debía declararse en el IUE. Ahora, puedo hacer la prueba global también para cruzar información con IVA, para cruzar información con IT, etc. Entonces, en la parte de programas vamos definiendo objetivos y vamos definiendo procedimientos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de saldos del periodo anterior, me tengo que cerciorar que existe el saldo, me tengo que cerciorar que el monto sea correcto. ¿Qué procedimiento podemos aplicar para saber si un saldo del mes anterior existe y si es correcto? ¿Qué harían para saber si en el caso de IVA un saldo del mes anterior existe y si es correcto? ¿Cómo pueden verificar eso? ¿Qué procedimiento aplicaría? ¿Cómo verificaríamos? Si quiero saber si el saldo que estoy declarando en el IVA es correcto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hacen, jóvenes? Se puede ver en el Podría- estado de resultados y también en revisar los mayores de esas cuentas. Uno, podría ser mayores de las cuentas. En el estado de resultados voy a tener el saldo a favor de IVA. ¿No es una cuenta de activo? El saldo a favor del contribuyente de IVA, ¿está en el estado de resultados o está en el balance general? En el balance general. Está en el balance general, no en el estado de resultados, ¿sí? Bueno, puedo revisar el mayor de la cuenta IVA crédito fiscal. Ese puede ser un procedimiento, ¿sí? Pero también podría cotejar la declaración jurada del mes anterior con la actual, ¿o no? Eso ¿Qué sí. opina? Ya, ese, por ejemplo, podría ser un procedimiento. Entonces, en la parte de programas, ¿no? Para los diferentes impuestos, ¿no? Hay una pauta sobre qué aspectos se puede definir
tanto objetivos como procedimientos, ¿ya? Entonces, ustedes toman un punto y dicen, a ver, ¿qué objetivo puedo plantear acá? ¿Y qué procedimientos tendrían relación con ese objetivo? ¿No? En ese sentido se puede evaluar esta parte. Obviamente, por la magnitud, por el tiempo que puede durar un examen, difícilmente vamos a pedir que hagan un programa completo, ¿no? De IVA, de IT, de RSIVA o de IUE, ¿ya? Pero sí podemos pedirles que definan un objetivo y sus procedimientos. Eso vamos a practicar, vamos a ejercitar, ¿no? Ahora les estoy indicando todos los tópicos para que ustedes me digan, Licen, practicaremos más esto, ¿ya? Pero ustedes me tienen que, o sea, dar la información sobre qué puntos tendrían más dificultad. Obviamente, todo difícil, ¿cierto? Bien, acá tienen del proceso de determinación, ya cómo se realiza el proceso de determinación. Entonces, en esta parte correspondería una revisión de código tributario para saber, ¿no?, cuáles son las fases, se podría decir, de un proceso de determinación. Ya en forma bastante rápida habría que ver esta parte, ¿no? Bien, ahora, en una visita preliminar, lo más importante es que nosotros vamos a obtener información del contribuyente, ¿no? Entonces, ¿qué se les puede preguntar en un examen? Se les puede decir, ¿qué es una visita preliminar? ¿Y para qué sirve? ¿Sí? Bien, ¿qué sería una visita preliminar y para qué serviría? ¿Qué dice? ¿Ya? Acá tienen, por ejemplo, el acta que se elabora, simplemente para que tengan una idea qué información obtenemos, ¿sí? Entonces acá nosotros tenemos que describir todo lo que encontramos al hacer una visita preliminar. ¿Qué aspectos nos interesaría conocer? ¿Ya? Y acá en el informe ya les doy una pauta, ¿no? De qué aspectos podríamos ya conocer, ¿sí? Bien, entonces, si yo analizo estos aspectos que acá tienen, ¿ya? Entonces, ¿para qué me puede servir el tener una información antes de fiscalizar? Porque la idea de una visita preliminar es obtener información previa, ¿no? Antes de fiscalizar. ¿Para qué nos sirve? A ver, su sentido común, ¿qué les lleva a pensar? Por ejemplo, el que yo sepa qué actividades realiza un contribuyente, ¿para qué me sirve? Antes de hacer la fiscalización. Que yo sepa quiénes son sus clientes principales, sus proveedores, ¿para qué me puede servir? ¿Para qué nos serviría? Jóvenes, ¿para qué nos serviría? En auditoría, ¿hacemos cruces de información? ¿Qué opina? ¿Hacemos cruces? No. Sí, licenciada. Sí, Licen. Entonces, si yo sé quiénes son sus proveedores, voy a cruzar información con ellos para que me digan, ¿no? Por ejemplo, qué materiales le han vendido o qué productos le han vendido a la empresa, para que luego nosotros podamos hacer una revisión de inventarios y veamos si todo lo que dicen que le ha vendido ya
la información que nos falta, tenemos que volver a hacer un requerimiento, ¿no? Pero si no nos sigue entregando ante un segundo requerimiento, tenemos que ver la forma de tener una constancia de que esos documentos no existen, ¿ya? Entonces, esa es la parte principal acá, ¿no? Claro que no deja de tener importancia y desde luego es muy importante la notificación al contribuyente. Bien, ¿qué problemas puede ocasionar en una fiscalización el que, por ejemplo, notifiquemos a una persona que no corresponde? Ya, supongamos, hemos buscado al representante legal, ya, y nos han presentado a alguien y sin verificar que sea representante legal, le hemos notificado. Si le he notificado a una persona que no es representante legal o si es representante legal, no está registrado en la administración tributaria, ¿qué puede pasar con la fiscalización? ¿Sería válida la fiscalización? ¿Qué Se opina? anularía, licenciada. Muy bien, tendría que anularse, ¿ya? Por tanto, estas etapas de la fiscalización nos sirven para tener criterio, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, pido documentación pero sin un requerimiento escrito? ¿Puedo pedir documentación al contribuyente sin un requerimiento escrito Usted o dijo hay que riesgo? no es válido. No es válido porque sí o sí tiene que tener ese requerimiento escrito. Tiene que haber constancia, ¿no? De que hemos solicitado. Bien, y cuando nos entregan la documentación, ¿tenemos que hacer un acta de recepción de la documentación o no es necesario? Sí, ¿Qué tenemos opina? que hacer, licenciada. Ya. Ahora, si no hiciéramos, ¿qué riesgo corremos? ¿El contribuyente podría negarse Sí, porque no a hay ver una entrado? documentación de respaldo que avale que nosotros hemos hecho ese requerimiento. Ya, entonces puede anularse también, ¿no? Hacemos cargos y el contribuyente puede decir, pues yo nunca les he dado esos documentos, ¿no? ¿En qué se están basando? Ya. Ahora, peor si hemos pedido verbalmente. Ahí el contribuyente va a indicar, no nos solicitaron en forma escrita, ¿ya? Por tanto, podría ser también una dificultad, ya una observación, ¿no? A nuestro trabajo, ¿ya? Entonces, estas etapas son más que todo para que razonen, ¿no? Esos aspectos que debemos cuidar al iniciar una fiscalización, ¿ya? Ahora, acá, ¿no? Les planteo un ejercicio, ¿ya? Para que se pueda también practicar nuevamente determinación de cargo, solo que acá está con todo el proceso, ¿no? Entonces, no vamos a hacer nosotros acá los documentos, ¿no? Para dar el examen, ¿no? Pero está una referencia de cuáles son los pasos que se siguen, ¿no? Para poder hacer esta fiscalización, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que acá, por ejemplo, tenemos? Tenemos información ya para hacer los cuadros comparativos. Si bien puede ser que no se les pida todo un cuadro comparativo completo, pero para una determinada observación se les puede pedir que hagan el cuadro comparativo, ya tanto de ventas como de compras. Entonces acá hay que repasar cómo se hace un cuadro comparativo de ventas, cómo se hace un cuadro comparativo de compras. Entonces, si no lo hemos hecho o tenemos dudas al respecto, entonces podemos ver alguna práctica ya o podemos tomar alguno de los meses y en una planilla Excel armamos ya los cálculos que tendríamos que hacer, ¿sí? Para poder determinar las observaciones. Ahora, ¿por qué aquí hay más dificultad? Porque cuando yo les pongo las observaciones directo, les pongo escritas, entonces ustedes ya saben que ha fallado el contribuyente. Pero si yo les digo, ya, por ejemplo, acá, según facturas, ¿no? Por ejemplo, acá en el mes de marzo, ya, según facturas, está 1.800.000. Ingresos según el libro de ventas está 1.750.000 y los ingresos declarados está por 1.750.000. Entonces, ¿qué ha pasado?
se ha declarado 50,000 menos, ¿no? ¿Cierto? Acá tengo 1.800.000, aquí 1.750.000 y también en el declarado 1.750.000. Entonces se ha registrado y se ha declarado 50,000 menos. Bien, y si se ha registrado y declarado 50,000 menos, ¿qué impuestos debe? Tenemos ventas registradas y declaradas en defecto por 50,000 bolivianos. O si quieren de otra manera planteado, hay 50,000 bolivianos que están facturados, pero no están registrados ni están declarados. ¿Qué impuestos debe? ¿Qué impuestos? IVA y IVA y T, ¿qué más? IVA más, ¿no? ¿Sí? sí, dice. Ya, por falta de registro, ¿no? Entonces, correspondería IVA, IT y UE, ¿ya? Bien, entonces, de estos cuadros comparativos, sacando diferencias, se establecen cargos, ¿ya? Entonces, esto es un poquito más complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque no me dicen que está fallando, me dan números nada más y yo tengo que sacar conclusiones. Tengo que analizar la información y determinar las observaciones para luego recién hacer los cargos. Esa es la dificultad en esta parte. En el resto es como hemos explicado en las prácticas anteriores, observaciones de ingresos, observaciones de compras, observaciones en el RSIVA, observaciones en el IUE. El resto entonces se hace de forma similar, ¿ya? Bien, ahí tienen entonces otra práctica, ¿ya? Por tanto, les he habilitado bastantes prácticas, ¿no? Ahora, tienen que ver cuáles les parece que habría que resolverlas, ¿ya? En el tema de papeles de trabajo, ¿no? Tengo que saber qué tipos de papeles de trabajo se elaboran, por ejemplo, ¿sí? Bien, para la parte de deberes formales, ¿qué tipos de papeles de trabajo podemos elaborar? Acá podemos hacer una lista de cotejo, un acta de acciones y omisiones, un acta de contravenciones, ¿no? Y finalmente se hace un resumen de actas de contravenciones. Entonces acá, por ejemplo, puede surgir una pregunta, ya, ¿en qué consiste una lista de cotejo? ¿Y para qué sirve? ¿En qué consiste un acta de acciones y omisiones? ¿Y para qué sirve? A ver, ¿alguien sabe? ¿Qué es una lista de cotejo? Incluso hasta en costos, alguna vez hemos hecho listas de cotejo, ¿no? Para aquellos que han llevado, por ejemplo, costos. Ya, si yo quiero revisar una práctica, entonces yo puedo hacer un listado de lo que tiene que tener la práctica y voy cotejando trabajo por trabajo, cumple o no cumple, ¿no? Sí, esa es una lista de cotejo, ¿verdad? En general. Ahora, aplicado a materia tributaria, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, requisitos que tienen que cumplir las facturas para que sean válidas. ¿Sí? ¿Qué requisitos tienen que cumplir las facturas para ser válidas? ¿Me pueden indicar algunos? ¿Algunos requisitos? La fecha, el importe, Ya, la el fecha, importe, ¿qué más? NIT, Ya, muy bien. el código de autorización, El nombre de la empresa o nombre de la persona, del representante legal. ¿Del representante legal o el nombre de o razón social de la empresa? Si está el nombre del representante legal, ¿vale la factura? razón social, Ah, licenciada. ya, la razón social de la empresa, porque si está el nombre del representante legal, ya el representante legal puede ser el gerente, y si la factura está en nombre del gerente, ya no vale, más bien, ¿cierto? El, ¿qué más era? ¿Qué más? El, Por ejemplo, vinculación, ¿es un requisito o no? La vinculación con la actividad grabada, ¿es un requisito para que una factura sea válida? Sí, Por ejemplo, licenciada. en un colegio, ¿ustedes aceptarían que haya compra de dinamita? Estoy exagerando, obviamente. ¿Qué dice?
No, Para nada, ¿no? Sí, pero aceptarían que haya un botiquín. ahí sí. Eso sí, es razonable, porque los niños, los jóvenes, pueden sufrir un accidente y para dar primeros auxilios tiene que haber un botiquín mínimamente, ¿no? ¿Cierto? Sí, Ya, entonces es un gasto, por ejemplo, relacionado con un colegio, pero la compra de dinamita para nada. ¿Ya? Por tanto, si hubiese una compra que no es razonable, claro que esa está muy exagerada, difícilmente se va a dar en la realidad, ¿ya? Pero para explicarles vinculación me sirve, ¿ya? Para que ustedes diferencien un gasto del otro, ¿cierto? Entonces yo puedo poner todos los requisitos que tienen que cumplir para luego marcar, esto es válido, no es válido, cumple, no cumple, cumple, no cumple. Si no cumple alguno, de hecho no es válido, ¿ya? Si no cumple algún requisito, sería una factura, por ejemplo, no válida. Ahora, en la parte formal también puedo hacer una lista de cotejo. Por ejemplo, estados financieros. ¿Qué requisitos tienen que cumplir? Entonces, puedo hacer un detalle de requisitos que tienen que cumplir y luego marcar cumple o no cumple. Eso es una lista de cotejo. En cambio, una acta de acciones y omisiones ya es un documento en el cual yo voy a narrar lo que sucede, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué prueba puedo ofrecer ya si entro al negocio y no está visible el cartel con el número de NID del contribuyente, el cartel de exhibición del NID? No está visible. ¿Le tengo que multar o no al contribuyente? ¿Qué opina? ¿Tiene que estar visible? sí tiene que estar visible porque esas son reglas que Impuestos Nacionales desde un inicio dicen sus requisitos que debe mostrar No. todo, toda empresa o qué se llama, o empresa unipersonal que tiene que mostrar ese su NIT y su padrón, incluso más tienen que mostrar. Y si Ya, está oculto es que no tienen o bien o no quieren están, facturar. sí, o no Ya, quieren facturar, entonces ya están incumpliendo en una sanción. estoy de acuerdo. Sí. Entonces, ¿qué hago? Si le saco una fotografía, me pueden decir, de repente está montado. Si saco un video, igual tengo que demostrar que no se ha adulterado, que no se ha manipulado, en este caso, ni el video ni la fotografía, ¿cierto? Pero yo puedo hacer un acta de acciones y omisiones, donde puedo narrar que nos hemos hecho presentes tal día, a tal hora, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Y describimos qué es lo que hemos observado y firmamos ya el fiscalizador y el contribuyente. Entonces ya tengo una prueba, ¿sí? Ahora, si el contribuyente se niega a firmar, que es muy probable que se niegue a firmar, entonces podemos pedirle a un tercero que firme como testigo. Ya, entonces es una manera de documentar los hechos, ¿sí? Bien, lo mismo pasa cuando hacemos requerimiento de documentación, por ejemplo, y nos dicen, no, no le podemos entregar porque el contador está enfermo. Entonces tenemos que decir, ¿y dónde está hospitalizado? Ya, y nos hacemos presentes allá para ver si realmente está hospitalizado, para constatar la causa que argumenta el contribuyente, en cuyo caso vamos a hacer un acta también de acciones y omisiones, donde vamos a decir a qué clínica hemos ido, a qué hora, quién nos ha atendido, qué información nos han suministrado. ¿Está bien? Entonces, esa es la diferencia entre una lista de cotejo y un acta de acciones y omisiones cuando se trata de papeles de trabajo formales. Bien, cuando se trata de papeles de trabajo materiales, se hacen papeles de trabajo para cada impuesto, ¿ya? Por tanto, acá están detallados los papeles de trabajo que se tienen que hacer, por ejemplo, para fiscalización del IVA, ¿ya? Donde vamos a tener cédulas analíticas, subsumarias, sumarias, un resumen general de cargos y la determinación de la deuda tributaria, tanto en bolivianos como en UFBs, ¿sí? Bien, entonces, en el examen, ¿qué se les puede preguntar? Ya, ¿qué tipos de cédulas se elaboran para evaluar deberes materiales? ¿Sí? Entonces, ¿qué contestaría? Ya lo tienen acá. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Licenciada, en esa pregunta, si uno de esos se nos olvida, ¿nos va a poner todo mal? No, pues no, tiene que evaluarse parcialmente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, por decir, si vale 3 puntos, habrá que considerar cuántas respuestas tenemos ya y en función de eso, ¿no? ¿Sí? Bueno, por lo menos cuando evaluamos, ya siempre tomamos este criterio, ¿no? De considerar, ¿no? Cuáles son los documentos, ¿sí? Y si me dicen parte, tengo que evaluar en función a lo que han indicado, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si uno solo te has olvidado? Pues está casi completo, ¿no? ¿Está bien? Sí, Lice. Entonces, en proporción a cuánto han contestado, ¿sí? Lo que quiero que ustedes piensen, jóvenes, es que, o sea, cuando evaluamos para un examen de grado, no hay ese propósito a anular todo, ¿sí? Bueno, particularmente no pienso de esa forma, ¿sí? Por tanto, si el estudiante hace un esfuerzo y sabe una parte, pues hay que evaluar la parte que sabe, ¿no? No podemos anularlo todo. Es lo mismo que me preguntaras si haciendo, por ejemplo, un ejercicio, ya donde tengo que hacer el cargo de IVA, IT y el IUE, y hago solo el cargo del IVA correcto y está mal el IT y está mal el IUE, ¿se anula todo? No. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Si has realizado correctamente el cálculo de IVA, eso tiene que valer, ¿ya? No valdrá completo, ¿no? El puntaje total, pero sí tendría valor la parte que has hecho. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lice, pero la mayoría de los licenciados no hacen eso, como usted dice. Si no está todo bien, todo está mal, así nos dicen. No, bueno, no sé, realmente no podría entrar a comentar lo que hace otro docente, pero sí te puedo decir lo que hago yo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, Sí, por eso Lice. yo tardo en calificar normalmente, ¿no? Ya, porque trato de hacer valer, bueno, en realidad yo digo, creo que les hago valer hasta lo que respiro, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, con este mismo detalle está para todos los impuestos, ¿ya? Bien, entonces acá, ¿no? Tenemos que saber por lo menos qué tipos de cédulas se hacen. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lice. Ahora, una cédula analítica ya sirve para poder, ¿no? Respaldar la observación, en este caso, transacción por transacción, operación por operación. En cambio, en una subsumaria, yo ya voy agrupando, ¿no? Operaciones que son similares, ¿sí? Para finalmente agrupar totalmente en una cédula sumaria. Vamos a mostrar de algún impuesto sus cédulas analíticas, subsumarias, sumarias, para que tengan una idea, ¿ya? Y puedan describir incluso con sus propias palabras. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está bien? Está bien, Lice. Ahora, luego, ¿qué se tiene que hacer? Un informe final de fiscalización, ¿ya? Bien, en este caso, ¿ya? ¿Cuáles son los documentos que se elaboran, por ejemplo, al concluir una fiscalización? ¿Ya? Entonces, se va a elaborar ya el informe final, ¿no? Y la vista de cargo, que son los primeros documentos que se elaboran, ¿ya? Luego, ¿no? Nosotros vamos a dar un tiempo para que el contribuyente presente descargos, ¿ya? Y vamos a evaluar los descargos que presenta. Y producto de ello se hacen lo que se llama informe de conclusiones, ¿ya? Entonces, podemos acá ver, por ejemplo, la vista de cargo. ¿En qué consiste? ¿Ya? Es una determinación preliminar de los cargos, ¿de acuerdo? En cambio, la resolución determinativa, que ya no la elabora el fiscalizador, no la elabora después de que pasamos todo este trámite a la unidad técnico-jurídica. La unidad técnico-jurídica hace la resolución determinativa. Entonces, revisando código tributario, ¿no? Fíjense ya, ¿cuál es la diferencia entre la vista de cargo y la resolución determinativa? Si hablamos en términos de auditoría, jóvenes, la vista de cargo es como el informe preliminar de una auditoría, ¿no? Y la resolución determinativa es como el informe definitivo. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo?
Sí, Entonces, en la vista de cargo, ¿qué hago? Le comunico, estas son mis observaciones, pero el contribuyente puede defenderse, ¿ya? Y una vez que nos presenta, ¿no?, sus descargos, ¿no?, ya sacamos la observación final, ¿ya? Y esa observación final se manifiesta en una resolución determinativa, ¿ya? Eso para ponerlo en palabras sencillas, ¿ya? En términos jurídicos se puede definir, pero desde mi punto de vista, con tal de que esté expresado en términos sencillos, ya es suficiente, ¿no? Por lo menos que tengan la diferencia clara. ¿Está bien? Ahora, de hecho, tengo que documentar, jóvenes, la devolución de documentación. ¿Qué opina? Hemos dicho que pido documentación por escrito, ¿no? Y tengo que hacer una acta cuando me entregan la documentación. ¿Cómo la tengo que devolver? ¿También con un acta o la puedo devolver sin necesidad de documentar? ¿Qué opina? tuvieras que hacer un documento, licenciada, donde se especifique que sí están devolviendo la documentación para que en un futuro no haya problemas. Perfecto. ¿Sí? Bien. Finalmente, ya en el contenido de Auditoría Tributaria 2 está la impugnación tributaria. Hay dos vías para impugnar los actos de la Administración Tributaria, entre ellos, por ejemplo, los resultados de una fiscalización. Ya, entonces, ¿cuáles son esas vías? ¿No? Podemos impugnar en vía administrativa y en vía judicial. Ya, entonces, ¿cómo se hace la impugnación? En vía administrativa, en vía judicial. ¿Ante quién se hace la impugnación? En vía administrativa y ante quién se hace en vía judicial. Entonces acá tienen un material de apoyo. Ya no les he puesto las normas porque obviamente implicaría un estudio profundo, pero lo que quisiera es que de esta parte por lo menos sepan ya cuáles son las vías de impugnación. Es decir, ¿cómo puedo yo reclamar cuando una fiscalización, por ejemplo, me han hecho ya y han cometido errores? Ya, bien, hay tres puntos claves en una fiscalización que tienen que tomar en cuenta. Ya, primero, los procedimientos tienen que estar debidamente realizados. ¿Sí? Por tanto, en una fiscalización, todo procedimiento tiene que estar debidamente realizado. No podemos equivocarnos en los procedimientos. Es un aspecto que no puede fallar en una fiscalización. ¿Ya? Otro aspecto que no puede fallar es que no puedo hacer cargo sin evidencia. ¿Cierto? ¿Puedo hacer cargo sin prueba? ¿Qué opina? No, licenciada, sí o sí tienen que mostrar pruebas para hacer algún cargo. Exacto, ¿ya? Y finalmente, ya, todo cargo tiene que tener fundamento legal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ustedes manejan procedimiento, evidencia, fundamento legal, entonces esa auditoría difícilmente va a ser impugnada, ¿ya? Pero si ustedes se equivocan en el procedimiento, ¿da pie para que el contribuyente reclame o no? Sí, Por ejemplo, ¿qué pasó? Ya se fiscalizó un profesional, ya, y se hizo una revisión de su cuenta bancaria y determinaron todos los ingresos ya que tiene este contribuyente son ingresos no declarados, tanto en el IVA, en el IT y en el IVA profesional. Bien, y resulta que lo que depositaba esta persona cada mes en su cuenta, ya le depositaba en su cuenta, era su renta de vejez. Jóvenes, ¿la renta de vejez se tiene que facturar? ¿Qué dice? ¿La renta de vejez está sujeta a facturación? No, licenciada. no, No, bajo ningún concepto. ¿Ya? Entonces ahí ya no estaban correctos los cargos, ¿correcto? ¿Sí? Ahí ustedes saben que la renta de vejez, inclusive en el RCIVA, es un no grabado. ¿Ya? Por tanto, ni es cotizable ni está grabado. ¿Ya? Bien, entonces, ¿se equivocaron en el procedimiento o no? sí, Sí. Bien. Ahora,
En el caso del sistema de facturación, les he dicho, ¿han revisado las 3 normas? Bueno, creo que todavía no han revisado. Vamos a ver si hasta el día domingo sí me revisan eso, ¿ya? Bien, jóvenes. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, les pregunto, ya en este año, si yo tengo una factura, ¿no? Tiene los mismos requisitos que una factura que tenía el año pasado en el mismo mes. O sea, noviembre del año pasado cumple los mismos requisitos que se están aplicando en noviembre del 2022. ¿Ha habido cambios o no? No olviden que ha entrado en vigencia un nuevo sistema de facturación ya a partir del 1 de diciembre del año pasado, ¿sí? Por tanto, este año los requisitos son diferentes a los del año anterior, ¿ya? ¿Sí? Son diferentes, ¿no? Los requisitos, entonces tenemos que ver el cambio. ¿Qué pasa si yo fiscalizo, por ejemplo, ya noviembre del año pasado y le aplico la normativa de este año? ¿El contribuyente puede reclamar o no? Sí, licenciada, porque como usted dijo, todo reglamento tiene que estar vigente al momento del hecho generador, pero como dice el hecho generador pasó en noviembre, entonces no puede aplicarse a este año. Ni de este año al año pasado, ni del año pasado a este año. ¿Está bien? ¿Estamos Sí. de acuerdo? Porque ha cambiado la normativa, ¿ya? Entonces ahí tenemos que cuidar la vigencia, ¿sí? Bien, hicieron una fiscalización, por ejemplo, ya a través de la información que presentaron los operadores de tarjetas de débito, tarjetas de crédito, y determinaron en varios negocios ventas no facturadas. ¿No? ¿Por qué? Porque pagaban con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, pero ellos no se daban cuenta que con esa información les iban a fiscalizar sus ventas, ¿no? Por tanto, muchos contribuyentes que no habían facturado fueron descubiertos con ese procedimiento. Pero resulta que ya la operadora de tarjetas de crédito envió una documentación original, ¿ya? Y en las otras fiscalizaciones sacaron fotocopias simples, ¿sí? O sea, respaldaron con fotocopias simples ya los cargos a las otras empresas. Y solo en una de las fiscalizaciones estaba el original. Ya, como informaron de varios a la vez, entonces en una nomás estaba la información original y en las otras fotocopias simples habían colocado. Bien, ¿sería correcto? ¿Tiene evidencia en esas fiscalizaciones donde colocaron fotocopias simples sin legalizar? ¿Qué opina? ¿Habría evidencia? No, ya no, ¿no? ¿Sí? Entonces ya les he puesto un ejemplo de cada uno, ¿ya? Yo les puedo preguntar en una fiscalización, ¿no? ¿Qué aspectos pueden ocasionar ya, en este caso, la no validez de una observación? ¿Qué puede fallar para que una observación no sea válida y el contribuyente tenga derecho a reclamar? Que no tenga la suficiente evidencia. ¿Ya? ¿Qué más? Son 3 aspectos. Evidencia es uno. ¿Otro? ¿Qué hemos dicho? Procedimiento, ¿no? ¿Sí? Y fundamento legal. ¿Ya se han olvidado tan rápido? Jóvenes, toda observación tiene que tener procedimiento, evidencia, fundamento legal. ¿Cierto? Sí, no se olviden. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, tenemos todo el material para poder repasar. Lo que falta es repasar, ¿sí? Y yo estoy dispuesta a explicarles todo lo que ustedes me digan, ¿sí? Ya vamos a ir revisando, pero no es que no tiene. Bien, ¿has revisado por qué no te sale nada de esto? La persona que me dijo que no le salía.
Licenciada, había entrado con mi, ¿qué se llama? Estuve entrando con mi anterior correo y no con mi cuenta institucional, pero ya he Ah, visto con mi cuenta institucional. ya, sí. Bien, al respecto. Ya, yo ya he verificado de todos que estén con cuenta institucional, perdón. Ya he verificado para todos que estén con cuenta institucional y me faltaba, ¿no? Limber Chambi, que todavía no me ha aceptado, ya le he mandado la invitación y bueno, sigo esperando que me acepte, ¿ya? Luego Gloria Fernández Pinto. ¿Es tu Yo caso? ya estoy listen. ¿Ya me has aceptado? No sé dónde tengo que aceptar. Bueno, he mandado la invitación. Bueno, vamos a ver qué ha pasado. Ya, te llega un correo, te tiene que llegar un correo y ahí puedes ingresar aceptando. ¿No te llega un correo? Creo que sí, pero no lo veo, licenciada. Es que No sé, como trabajo y estoy estudiando las otras ya. materias, igual como Así iba a me decir, enseñan. esta licenciada, ¿por qué me está queriendo hablar? Bueno, No soy pensé yo. que tenía que responderle algo y yo que le voy a responder a la licenciada. Solo Se en me el dice, enlace que te doy entras y se va a eliminar esto. A ver, intenta. ahorita, licenciada. No, después no hay problema. Si no pudieras, me avisas ya para que elimine la invitación y te vuelva a enviar. ¿Está bien? Ya, Ya. Licen, gracias. Entonces, me faltas tú y me falta alguien más. Me faltaba, no, ya me aceptó. Eran 3. Ahora solo me quedan 2 invitaciones. ¿Sí? Ya me ha aceptado. Una más había, no me acuerdo de quién era, pero había una más. Ya me ha aceptado. ¿Ya? Bien, entonces me faltarían solo 2, Limber y tu persona. Limber Chambi no ha entrado, ¿no? A la clase. ¿Está en la clase en este momento? Limber Chambi, no. Creo que no. Bien, jóvenes. Entonces, ¿cuáles son los aspectos donde más tienen dificultad? A ver, ya les he dado una idea general de todo, pero ahora tenemos que entrar a detalle. ¿Dónde tienen más problema? ¿En determinación, en fiscalización? Yo pienso en fiscalización, licenciada, porque bueno, con lo que yo pasé con usted era pura determinación del IVA, IT, retenciones Ujú. y fiscalización en sí, no sé en qué varía, no sé la verdad, bueno, de mi parte, ¿no? No sé de mis compañeros, no Ya, podría hablar por ellos. ya, pero es una idea, ¿cierto? La parte de fiscalización, ¿sí? Para que prepare para el día domingo, la parte que más tienen duda o donde más tengan dificultad. ¿Alguna otra opinión? Por ejemplo, en el IUE, ¿cómo van? Más que todo IUE con registros contables. Por ejemplo, muchos tienen bastante duda en regularizaciones. ¿Ustedes cómo van en eso? ¿Han repasado esa parte? ¿Qué me pueden comentar? A ver, tiene que haber diálogo, jóvenes. Si ustedes no dialogan conmigo, yo voy a repasar algunos aspectos y de repente solo repaso lo que sabe y luego siguen con las mismas dudas. Ya hemos dicho, para 6 clases el contenido es súper amplio, ¿sí? Entonces tenemos que focalizar nuestra atención en aquellos puntos donde pueden tener más dificultad. Licenciada, bueno, de mi parte, por ejemplo, de las 3 materias es mucha teoría. La verdad, para 2 semanas es mucho y
Para su materia, leer eso y aplicar eso más aparte es demasiado, ni trasnochándonos, yo pienso que no se podría, digamos, entender al 100% porque todos trabajamos también, dicen, yo que sea que eso también ustedes Afecta, ponderen, ¿no? no sé. Ujú. Ya. Bien, pero trataremos de por lo menos ver la parte que podrían ustedes tener más problema para apoyarles, ¿sí? A ver, Marco Antonio, por ejemplo. ¿En qué parte tienes más dificultad, Marco Antonio? Dice, estaba viendo así la primera parte, ¿no? Del contenido y había una parte de cotizables y no cotizables. Ya, Dice, la clasificación de cotizable o no cotizable. Podemos repasar eso. Ya, muy bien. Muy bien, me estoy anotando para el domingo, ¿ya? De acuerdo. Muy bien. Dayana, a ver, ¿qué me puedes decir? ¿Dónde tienes más problema? A ver, Dayana, ¿me estás escuchando? Sí, licenciada. Bueno, hasta donde yo revisé, que es IVA y T, no he tenido problema. Lo demás me falta revisar, licenciada. Ya, o sea, eres IVA. Sí. Ya. Bueno, en el IUE tenía una pregunta. Ujú. ¿Vamos a realizar observaciones si es que nos pide? Claro. O sea, si es que es fiscalización. Tenemos que prepararnos tanto para determinación como para fiscalización, pero más que todo para fiscalización, ¿no? Sí, no te olvides que la determinación es la base para fiscalizar, ¿cierto? Podríamos repasar observaciones de IUE, ya, y puedo, al hacer las observaciones de IUE, puedo ir a la determinación de IUE, ir complementando. Podemos ir jugando con las dos partes si gustas, para relacionar, ¿te parece? Sí, por favor, licenciada. Ya, entonces fiscalización de IUE pondré, ¿no? ¿Tienes más problema con los ingresos o con los gastos? Dayana. Con los ingresos, licenciada. Ya, muy bien. Bien, estoy tomando nota de ese aspecto. Bien, a ver, Abigail. ¿Dónde tienes más dificultad, Abigail? Tengo dificultad en la comprensión del RCIVA. ¿Ya? ¿En cuál de los casos? ¿Eres IVA dependientes o contribuyente directo? En dependientes. ¿Ya? ¿Sería más o menos el mismo tipo de problema que tenía tu compañero? No. Sí, licenciada. ¿Ya? O sea, cotizable, no cotizable, grabado, no grabado en la clasificación o en el Exacto. cálculo del IVA de dependientes. En la clasificación. Ya, muy bien. De acuerdo. Adriana. Dicen buenas noches. Buenas noches. Creo que mis compañeros ya lo dijeron. Del IUE también tengo algunas dudas. Ya. En la parte de ingresos, de gastos, De ingresos. ingresos también. Sí. O sea, si un ingreso es grabado o no grabado por el IVA. Sí, licenciada, por favor. Ya. Ya, muy bien. Celia, ¿cómo vamos? A ver. ¿En qué parte tienes dificultad, Celia? ¿Cómo van con retenciones? Por ejemplo, retenciones a beneficiarios del exterior, retenciones en Bolivia, retenciones con destino a la exportación, cuando asumimos la retención para ver si es deducible o no deducible, aplicando retenciones, a veces se retiene, no se paga, etcétera. ¿Cómo van en el manejo de retenciones?
ahí también muchas veces tienen dificultad. O sea, les estoy mencionando las partes donde en los exámenes generalmente se equivoca, ¿ya? Que para un examen de grado ya tenemos que evitar, ¿no? ¿Cómo van en las retenciones? ¿Alguien tiene dificultad en el manejo de retenciones? Sería bueno que nos dé algunas pautas más el domingo sobre retenciones en el caso de las exportaciones, importaciones, leasing. ¿Destinadas a la exportación? Ya, Sí, Sí, le dicen, por favor. ya, muy bien. De acuerdo. Bien, Gladys, ¿cómo vamos? ¿Dónde tienes más dificultad? Igual hice en la fiscalización del IWE, por favor, Lice. Fiscalización del IWE. Ya, muy bien. Muy bien, vamos a ver esa parte entonces. De acuerdo. Bien, Gloria Fernández. ¿Dónde tienes dificultad? y ya le dije, licenciada, que será de la fiscalización y de retenciones de exportación, importación. Ya, muy bien. De acuerdo. Gina. Gina Andrea. ¿Dónde tienes más problema? Iván, ¿algún punto que necesites profundizar? Iván Cáceres. ¿Me estás escuchando? Creo que se nos durmió Iván. Yasmín, ¿algún aspecto que necesites que se aclare, Yasmín? ¿Qué pasó? ¿Alguien más que quiera indicar para no ir un nombre por nombre? ¿Alguien más que quiera algún aspecto indicar? Como me imagino que mañana van a repasar por lo menos un poco, pueden escribir en el grupo algunos puntos más que consideren necesarios. ¿Les parece? Sí, licenciada. Ya voy a estar atenta, ¿listo? Muy bien, jóvenes, quedaremos ahí, ¿ya? Entonces, espero que me escriban si algún punto más quieren. De todas maneras, yo voy a tratar de alistar ya prácticas para poder ir a resolver algunas de estas dudas. En todo caso, si hay algún punto que no lo hayamos considerado, lo incorporamos.